Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto celebrar esta acción de gracias en este día con ustedes. Estamos en la iglesia ya en el domingo segundo del tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento, como ya lo hemos escuchado, es un tiempo de preparación. Y bien, la palabra de Dios hoy nos invita a reflexionar el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, de los versículos 1 al 6, 3 puntos para meditar el día de hoy. ¿Recuerdan cómo comenzó el texto del Evangelio de hoy que escuchamos? Ahí están todavía. ¿Cómo comienza la narración del texto del día de hoy? Fíjense, es interesante y a la vez hermoso el texto como comienza. Dice: siendo el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo procurador Poncio Pilato de la región de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de las regiones de Traconítide, y el otro hermano que no me acuerdo cómo se llama, el otro hermano siendo el otro Lisanias, el otro hermano Lisanias, Herodes, Filipo y Lisanias, siendo cada uno tetrarca, rey de una región de toda esa zona invadida por el Imperio Romano, y sumos pontífices en ese tiempo, Anás y Caifás. ¿Qué nos quiere decir entonces el evangelista a la hora de escribir este texto? Lo que el evangelista nos quiere decir es que nuestra fe no está cimentada, no se sustenta ni en un mito, ni en una historia, ni en un cuento. Nuestra fe está cimentada en hechos reales, concretos, verdaderos. Que estos personajes existieron, y si nosotros vamos a la historia de la humanidad, encontraremos que efectivamente en ese tiempo, en el reinado de César Tiberio, era él el César, el emperador romano en ese tiempo. ¿A quién mandaron, según la historia, a esta región de Judea? A Poncio Pilato. ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo, según la historia del pueblo de Israel? Herodes. ¿Quiénes eran sumos sacerdotes pontífices en ese tiempo? Anás y Caifás. Fíjense que es interesante la Biblia, que no pretende ser un libro de historia ni de ciencia, porque no lo es un libro de fe. Sin embargo, nos está el evangelista dando acontecimientos, hechos, personajes reales que se pueden constatar en la historia de la humanidad. Esto es hermoso porque nuestra fe entonces se fortalece. No es un mito como Aquiles o como Hércules, llenos de mitología, llenos de cuentos, llenos de historia, que si dicen que existió, que no existió, es una mitología, que si es cierto, que no es cierto. No, Jesucristo es un personaje real, es alguien es ese Dios que entra en la historia del hombre, irrumpe en su historia y se hace presente. La historia, esos acontecimientos reales lo constatan. ¿Me estoy explicando o no? Que los historiadores están de acuerdo que el inicio del ministerio de la vida de Jesús
más o menos, según los datos de la historia, según los personajes, quién era el emperador en ese tiempo de Roma, César Tiberio. ¿A quién mandaron? Poncio Pilato. ¿Quién era el rey? Herodes. ¿Quiénes eran los sumos pontífices? Anás, Caifás. Los historiadores coinciden que alrededor del año 26, 27 después de Cristo aparecen esos personajes. Luego entonces el ministerio de la vida de Jesús comienza, el ministerio de su vida pública comienza cuando él tendría 26, 27 años según la historia, con ese desfase de años que hay en el calendario gregoriano. Es así que más o menos la historia nos va hablando de Jesús que entra en la historia, que es un personaje real, que no es una historia, que no es un cuento. Los personajes que nombra San Lucas son reales. Por lo tanto, Juan fue real, Jesús fue real en ese tiempo. Y lo que nos va a contar posteriormente entonces está basada en la realidad, en la verdad. Esto nos hace contemplar el Evangelio dando un suspiro diciendo: Señor, eres real. No eres una historia, no eres un cuento, no eres parte de una mitología. La historia lo constata. ¿Me expliqué hasta aquí? Y este es el primer punto hoy a meditar. Sintámonos tranquilos porque nuestra fe tiene sustento, tiene fundamento, se enraiza fuertemente en hechos y acontecimientos que fueron verídicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Segundo, ¿dónde comienza cuando va diciendo el evangelista Lucas que en ese tiempo en el año 15 del reinado, César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipe y el otro hermano siendo sumos pontífices Anás y Caifás, ahí en ese tiempo dice, continúa diciendo el texto, ¿dónde resonó la voz de Dios? En el desierto. Y uno se preguntará, ¿por qué en el desierto habrá resonado la voz de Dios? ¿Por qué la voz del desierto, la voz de Dios, se escucha en el desierto? Les ponía el ejemplo a los niños hace rato, en la misa de 7 de la mañana también. ¿Dónde crees que se pueda escuchar mejor la voz de Dios? Pensemos, contemplemos el cerro de hasta allá arriba, allá donde no hay nada, donde está desierto, donde no hay un Oxxo, donde no hay un 7-Eleven, donde no hay una estación de gasolina, en donde en la esquina no hay un puesto de gorditas Doña Tota, ni un puesto de tamales Doña Lupe. No hay nada, no hay señal, no hay nada. Allá, en despoblado, allá, digámoslo, en el desierto. O aquí frente al mercado San Agustín, ahí donde pasa la gente, sube, baja, entra, sale, pasa el camión, pasa la moto, pasa el carro y escucha, llévele, bara. Y donde se escucha, él lleve las garnachas, los tacos y el punch. ¿Dónde se escuchará? ¿Dónde crees que se escuche la voz de Dios que resuena? ¿Allá arriba o aquí abajo en el bullicio? Muy bien, esta enseñanza del Evangelio tendríamos entonces que aplicárnosla. Si tú quieres que la voz de Dios resuene en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón, entonces estamos llamados a hacer silencio, desierto, porque en el desierto encontramos el silencio. Si yo quiero escuchar la voz de Dios en medio del bullicio, en medio del escándalo,
en medio del teléfono, el endemoniado teléfono, que no lo suelto y que a cada rato estoy ahí chateando, mandando mensajes y viendo cada estupidez en los videos, porque eso es lo que hay, estupidez, que uno dice, ¿en serio? ¿Esto mandan de video? ¿Esto grabaron? Y ahí está la gente viendo tontería y media, su mente absorta en cada cosa del teléfono. ¿Cómo quiero que la voz de Dios llegue a mi conciencia, a mi corazón, a mi mente? ¿Cómo va a resonar la voz en mi vida? ¿Cómo resonará la voz de Dios en mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? A veces no encuentro la solución o no encuentro qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué decisiones tomar. Tengo un problema que me llega hasta el cuello, una enfermedad, me detectaron cáncer, una enfermedad fuerte. Hay problemas económicos, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar esta deuda que me está absorbiendo y que me consume. Acaban de avisarme de la muerte de un ser querido, sufro. Estoy en crisis y toda maraña de problemas. ¿Cómo quiero encontrar tranquilidad? Silencio, si no hago desierto. Si mi vida está llena de escándalo, de ruido, de tormentoso ruido. Hoy por eso el segundo punto a meditar es: necesito hacer desierto. Necesito hacer desierto. Porque si bien cuando nos hablan de pues cierta penitencia, de cierta austeridad, cuando me hablan de refrenarme, pues este mundo, la verdad que nos propone otra cosa. La preparación para la Navidad pagana nada más estoy viendo mis ojitos donde está sonando ese teléfono. Si lo primero que estamos diciendo, bien, la preparación de la Navidad de este mundo es compra, 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 compra. ¿Cuándo se hace el Buen Fin? ¿En fin de año? ¿Cuándo dan los aguinaldos? En fin de año. ¿Cuándo se gasta? En fin de año. ¿Se dan cuenta? Es una preparación pagana. Compra, compra, compra. Aunque en enero no haya para pagar. Compra, compra, gasta, gasta, gasta. Y la preparación es meramente una preparación pagana. Uno camina por las calles y las casas parecen casino de Las Vegas, llena de luces por todas partes. Una preparación que no está mal, pero solamente pagana. Por eso el Evangelio dice: ¿dónde se escuchó la voz de Dios? En el desierto. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, que te ilumine, que te encamine, que la voz de Dios que te diga, que te susurre, necesitamos tú y yo hacer desierto, hacer silencio, hacer desierto. Y entonces vendrá la voz de Dios que me dará la paz, la tranquilidad y me dará la sabiduría para saber qué hacer. Calmará mis deseos, mis impulsos, mis enojos, mis rabias, y en el silencio escucharé la voz de Dios. ¿Me expliqué? Y el tercer punto, ¿qué se escuchó? ¿Qué decía la voz de Dios en el desierto? ¿Ahí siguen? ¿Qué decía la voz
la voz de Dios decía, resonando al profeta Isaías: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Lo tortuoso se allanará, los montes serán rebajados, los huecos serán elevados. Preparen. Y el tercer punto es precisamente eso. Si el Adviento es una preparación, ¿qué tengo que preparar? Pues tú bien sabes lo que hay que preparar. ¿Cuáles son esos huecos de la vida que yo sé que no están bien? ¿Cuáles son mis chipotes? Pues yo, a estas alturas, nadie va a venir a decirte. Imagínense que yo me ponga a pensar, ay, ¿qué pecados tendré yo? Si soy tan bueno, tan santo, tan lleno de Dios. Si soy tan dulce. No me digas que a estas alturas en tu vida tú no sabes cuáles son tus huecos, tus montañas. Cada uno sabe. Si yo quiero esperar la venida del Señor en mi vida, y conste que estamos hablando de las dos dimensiones del Adviento, la dimensión del Adviento en esta Navidad que vuelve a nacer, pero también la dimensión a futuro, que no puede ser muy lejos muchas veces. Es decir, el Señor va a llegar un día, en el fin del mundo, en el fin de todo, pero también puede llegar en el final, es decir, en mi muerte. ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? No. Y como no sabes cuándo te vas a morir, el Señor llegará en un instante. Y si yo quiero que me encuentre preparado, pues entonces tendré que empezar a pensar cuáles son mis fallas, mis errores. ¿Qué es eso que no solo lastima mi vida, sino que bueno que solamente lastime mi vida? Pero mis pecados, muchas veces, como el pecado tiene un poder destructor, lastima la vida de los demás. Qué bueno que mi soberbia y mi enojo y mi altanería me dañara solo a mí, pero lastima la vida matrimonial, la vida familiar, la vida de los hijos, la vida del trabajo, en la escuela donde yo estoy. Qué bueno que mi hipocresía, mis mentiras, qué bueno que eso que yo vengo arrastrando como pecados, como chipotes, como hoyos en mi vida me lastimara solo a mí. Pero no, queridos hermanos, queridos jóvenes, mi pecado, mi error, tu pecado y tu error, tus fallas, lastiman también a los demás. Y hoy tengo que pensar, ¿qué tengo que preparar? ¿Qué tengo que allanar? ¿Qué es lo que tengo que rellenar en mi vida? Esa falta de interés, esa disciplina que no tengo, esa constancia que dejo a medias todo. Dejo a medias esto, dejo a medias aquello, no termino una cosa, no termino otra. Mi vida es un desastre. Hoy, si la palabra de Dios nos habla de que el Señor llega, el Señor se acerca, yo tendré que empezar a preparar. Y a estas alturas de mi vida, yo sé muy bien cuáles son esos huecos o esos montes elevados que muchas veces se llama soberbia. Tendré que meditar y decir, sí, Señor, creo que la he regado en mi vida, la estoy regando, estoy dañando lo que más quiero, que es a ti, estoy dañando mi matrimonio, a mi esposo, a mi esposa, estoy lastimando lo que yo digo que amo, que son mis hijos. Y estoy trastocando todo con mis errores, con mis fallas, con mi mal carácter, con eso que yo vengo arrastrando. Pero hoy tú te presentas como un Dios real,
que no es una mentira. Mi fe está sustentada en un acontecimiento verdadero, real, que no me engaña, que no es un mito, que no es una historia, que no es un cuento, es un acontecimiento real. Ayúdame entonces a ir al desierto, a ser desierto, para entrar en ese diálogo contigo y descubrir que en el silencio, en la austeridad, ahí te manifiestas, te revelas, para descubrir qué es lo que tengo que preparar, qué es lo que tengo que corregir y empezar a cambiar. Es así que en este segundo domingo del tiempo del Adviento, la palabra de Dios nos habla y nos interpela. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este domingo para comprender su palabra y para ponerla en práctica en nuestra vida. Y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea.